Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explicar brevemente cómo funciona un avión, por qué se sujeta en el aire, por qué no se cae, por qué, por otro lado, no flota como un barco. Vamos a empezar. Bueno, por un lado, en el caso de un barco, vemos que tenemos un barquito y tenemos el agua. Bien, tenemos un peso en el barco, pero por el teorema de Arquímedes, vemos que al flotar el barco desaloja un volumen de agua equivalente esta masa de agua este empuje es densidad, volumen y gravedad. Esto al fin y al cabo es la masa de agua que desaloja. Esta masa de agua que desaloja multiplicado por la gravedad equivale al empuje, equivale al peso, es lo que equilibra y flota. ¿Qué pesa más el barco? Se hundirá más, se sumergirá más, desalojará más volumen, más masa, volumen por densidad del fluido, en este caso agua. Si fuera aceite pues tendría otro comportamiento, pero sería la misma expresión, por la gravedad, ¿de acuerdo? Esto es por qué flota. ¿Por qué si ponemos un barco, perdón, por qué si ponemos un avión, por qué si ponemos un avión en el aire quieto se cae? Bueno, el avión tiene un peso, pero ¿cuál es el empuje hacia arriba? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la expresión que en el caso de otro fluido, que no es el agua, sino que es el aire, tenemos para mantener un avión sustentado? Bueno, pues la expresión, no vamos a entrar en cómo la obtenemos, es un medio de la densidad del aire por la velocidad o bien del aire o bien del avión, pero la velocidad relativa al cuadrado multiplicado por un coeficiente de sustentación. Aquí lo importante es que esta expresión nos sirve también para el caso de un aerogenerador, en la que, en este caso, hay una velocidad relativa del aire con el aerogenerador. En este caso el aerogenerador es lo que está quieto. En este otro caso es el avión el que se mueve, pero la expresión es la misma. Y esta expresión nos va a servir tanto para explicar cuál es este empuje, que en este caso se convierte en un movimiento rotativo que genera electricidad, pero en este otro caso nos va a explicar tanto el rozamiento que tiene el avión, que sufre el avión en su avance, como la sustentación que van a aportar sus alas, y que vamos a ver ahora el por qué se sustentan estas alas, ¿de acuerdo? Bien, como nota aquí de la velocidad, como veis, es al cuadrado, es decir, que en el momento del despegue, en cuanto el avión adquiera una velocidad suficiente, la sustentación, el empuje va a crecer, velocidad al cuadrado, con el doble de velocidad va a subir 4 veces la sustentación. Va a llegar un momento que va a ser suficiente para vencer el peso y el avión puede despegar. Luego veremos que tiene unas maniobras un poco más complejas, pero el principio es ese, ¿de acuerdo? Bien, a continuación, bueno, ahora vamos a ver entonces qué fuerzas afectan a un avión. Vamos a ver, tenemos el avión, nuestro avión simplificado, y vamos a ver que hacia arriba tenemos la sustentación, que equilibra exactamente, cuando el avión ya está en vuelo, el peso. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el empuje del avión, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí pues la resistencia, que esta resistencia la vamos a pintar más pequeña, porque la resistencia, si no el avión no avanzaría, La resistencia, vamos a tener una cierta resistencia del aire,
pero va a ser más pequeña. ¿Vale? Entonces aquí la clave para que el avión vuele, se sustente en el aire, es esto. Esta fuerza es igual a esta, ¿de acuerdo? Y esta es para que el avión avance. El empuje es mayor que la resistencia. Bien, una vez dicho esto, vamos al siguiente paso. ¿Qué tres maniobras, vamos a ver, qué tres maniobras podemos hacer con un avión? Para lo cual vamos a representar las partes principales del avión que afectan a la maniobra. Bien, por un lado vamos a tener el ala y por otro lado vamos a tener aquí bien, el ala tiene unos alerones, ¿vale? La cola, que es la parte de atrás del avión, tiene un timón. Estos son alerones. Y luego tenemos aquí, en la parte esta trasera, que son timones de elevación. Que hay uno aquí y otro aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora veremos que con estos dispositivos, estas superficies que rotan y ajustables, podemos hacer estas maniobras. Por un lado, podemos hacer que el avión se incline, es decir, suponemos que este es el avión, tenemos aquí los motores del avión, y esta es una perspectiva, por ejemplo, de la cola, vemos que el avión se incline. Vale, pero también podemos hacer que el avión gire. Es decir, podemos coger y el avión que venía así, gire. Si lo vemos desde arriba, aquí tenemos los motores, gire con un ángulo, ¿vale? Pero también podemos hacer que el avión supongamos que aquí hemos representado un poco el avión con más o menos acierto, con sus alas, y vemos que el avión respecto a la horizontal cabecee. ¿Vale? Podemos generar estos tres movimientos básicos en función de, y lo vamos a ver ahora, cómo movamos estos alerones, este timón y estos timones de elevación. Antes voy a hacer un pequeño inciso que me lo he saltado y es la clave de la sustentación del avión. El perfil alar, haciéndolo un poco exagerado, es así. Entonces, si consideramos las líneas de aire impactando sobre el perfil alar, vamos a ver lo siguiente. Por un lado, este perfil alar tiene una forma que si unimos el punto de incidencia, con este, observamos que el área de aquí es mayor que el área de aquí, es decir, el aire para llegar a este punto tiene que hacer un mayor recorrido. Esto tiene entonces, vamos a explicar desde dos puntos de vista, muy brevemente, el principio. Por un lado está el teorema de Bernoulli. Bien, el teorema de Bernoulli lo que nos dice es que velocidad por presión es igual a una constante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que estas líneas de aquí van a impactar en este perfil que es más prominente que aquí y va a hacer que esto, en esta franja de aquí, la velocidad y la presión, es decir, sean diferentes. Es decir, aquí lo que va a hacer es la velocidad va a subir, porque supone un estrechamiento. La presión va a bajar. Esto lo explicaríamos como el Venturi, cuando tenemos
que tenemos aquí una presión alta, una velocidad baja. Cuando llegamos a un estrechamiento, la velocidad sube, la presión baja. Y cuando llegamos aquí, de nuevo, la velocidad vuelve a bajar y la presión vuelve a subir, ¿vale? Entonces, esto es como un estrechamiento, porque es un obstáculo que encuentra. Mayor obstáculo, baja la presión. Entonces, la resultante, lo que estamos viendo es que este perfil alar, moviéndose por este fluido, lo que detecta es que tiene en esta zona de aquí, tiene digamos, una presión menor. Y en este perfil de aquí tiene una presión mayor. Hay una diferencia de presiones, por tanto, esta diferencia de presiones genera un empuje neto hacia arriba, ¿de acuerdo? Que es proporcional a la superficie del ala, ¿eh? Entonces, cuanto mayor superficie tengamos en el ala, mayor empuje habrá, ¿vale? Esta es una opción, una explicación desde fluidos. Otra explicación ahora desde Newton, la tercera ley de Newton, acción-reacción, entonces nos explicaría, tampoco nos vamos a adentrar demasiado porque si no nos vamos mucho del tema. Sería que el impacto que tiene el aire en esta cara inferior, sometida a mayor presión, genera unas resultantes ascendentes, ¿vale? Y luego, bueno, pues incluso también se puede explicar desde la tercera ley de Newton, de nuevo, acción-reacción, porque las líneas que recorren el ala terminan bajando perpendicularmente hacia abajo y las de abajo terminan siendo también llevadas hacia abajo. Por tanto, si analizamos este sistema de fuerzas, hay una componente ascendente también, ¿de acuerdo? Hay una componente ascendente para equilibrar el sistema de fuerzas. Bueno, sin entrar ya en más detalles, vamos a ver ahora rápidamente las maniobras que podemos realizar con estos sistemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La inclinación, ¿cómo vamos a conseguir la inclinación? La inclinación la conseguimos mediante los alerones. Tenemos que decir que los alerones funcionan de manera opuesta, es decir, cuando este alerón sube, este alerón baja, siempre va así. Y cuando este baja, este sube, ¿de acuerdo? Siempre van al sentido opuesto. Y ahora decimos, ¿cómo hacemos que se incline con los alerones? Pues, ¿cuál es el principio? Pues el principio, volvemos otra vez al perfil alar. Si vamos al perfil alar de nuevo, vamos a observar lo siguiente. Cuando un alerón sube, es como si, lo veis, ¿no? Introducimos este elemento aquí, sube. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en condiciones normales que hemos dicho que aquí había una presión más baja y aquí había una presión más alta, esto va a incrementar la presión también aquí. Es decir, que de alguna manera aquí va a incrementar la presión. Por lo tanto, el delta P, esta presión, esta resultante de presión y de esta se van a parecer, van a ser más iguales. Es decir, el delta P cae y por tanto, lo que es la sustentación cae. Es decir, en una palabra, el ala que suba su alerón va a caer. O sea, si esta ala sube el alerón, esta ala cae, pierde sustentación, ¿vale? Y esto inclina el avión, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente caso, el giro. Este giro, ¿cómo lo conseguimos? Pues este giro lo podemos conseguir con el timón de cola, ¿vale? ¿Cómo funciona el timón de cola? Bueno, el timón de cola, vamos a ver, el timón de cola es como en el caso de un barco. Bien, para el timón de cola tenemos el avión. Vale, y ahora supongamos que, exageradamente, ¿vale? El timón de cola lo desplegamos hacia aquí.
Entonces ya estamos viendo que el viento va a impactar aquí y va a obligar a que el avión gire hacia aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hacia donde despleguemos el timón de cola, el avión gira, o en el sentido contrario. Bien, ahora vamos a hablar, así sería como gira un avión, pero como veremos ahora, no es exactamente como lo giran en realidad, porque esto tendría un serio inconveniente que vamos a comentar. Y luego tenemos el cabeceo. El cabeceo del avión, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con los timones de elevación, ¿vale? ¿Y cómo funcionan? Pues igual que hemos visto, el mismo principio. Tenemos nuestro perfil alar, en este caso el perfil alar de los timones de elevación, bueno, sería de las alas de cola. Entonces, si de la misma manera los timones de elevación suben, entonces la presión aquí, aunque aquí teníamos esta resultante y esto se aproxima, esto baja, entonces lo que ocurre es que la sustentación cae y la cola baja. Es decir, el avión que iba así, pues pasa a ir así. ¿Vale? Esta parte del avión, la parte de delante, el ala, el otro ala, esta parte de atrás cae. En este caso sí que estos timones de elevación o los dos suben o los dos bajan, ¿de acuerdo? Entonces, si los dos suben, el avión pierde, digamos, sustentación y entonces mira hacia arriba. Esto se utiliza durante la maniobra de despegue, ¿vale? O sea, durante la maniobra de despegue ya estamos viendo cómo hay una combinación de movimientos entre los timones de elevación, los alerones y la velocidad, ¿vale? Que no vamos a entrar a explicar cómo funciona el motor del avión en esta ocasión. Entonces tenemos que es un movimiento combinado. Lo mismo pasa en un giro, porque en un giro, ¿qué pasa? Fijaos, si giramos de manera horizontal, si el avión gira de manera horizontal, los pasajeros se nos irían por acción-reacción contra las ventanillas, se desequilibra. Entonces, ¿cómo gira mejor un avión? El avión no gira en horizontal, el avión gira primero inclinándose y luego girando. Bien, esto lo vamos a ver. Y este es un punto con el que vamos casi a terminar. Bien, si nosotros queremos con el avión girar así, nos vamos a encontrar que si hacemos un giro mediante solo inclinación, va a ocurrir esto. Va a haber lo que se llama derrape adverso. El derrape adverso, es decir, vamos a perder bastante, vamos a desviarnos bastante de la trayectoria, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos evitar esto? Pues combinando, por un lado, la inclinación del avión con el giro, ¿de acuerdo? Entonces, con el giro vamos a conseguir mantener la trayectoria original y girando, de la forma que nosotros pretendíamos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os quiero decir es que estos movimientos combinados, el piloto tiene una ayuda de vuelo, que es el sistema Fly-by-Wire, ¿vale? Que viene a ser como volar por cable, en realidad, bueno, por cable eléctrico. Al final se trata de un sistema de vuelo electrónico que conecta a un sistema de control de vuelo, y este sistema de control de vuelo ayuda, digamos, a las maniobras combinadas propias de un despegue, propias de un aterrizaje, propias del piloto automático durante el vuelo, etc. Además, estos sistemas, el fly-by-wire, en los vuelos, digamos, comerciales, en los aviones, digamos, que utilizamos todos en plan, está triplicado. Tiene un sistema triple. En caso de avería, tiene otros redundantes para poder, digamos, garantizar las condiciones de vuelo. Y luego, aparte de las maniobras combinadas, ayuda a lo que es la estabilidad del vuelo.
¿Por qué? Porque, bueno, el piloto, digamos, el avión puede estar sometido a condiciones de tormentas, de distintas condiciones atmosféricas que pueden desestabilizar el avión. Entonces, este sistema garantiza, está permanentemente corrigiendo los distintos elementos de vuelo para así garantizar que el vuelo sea lo más seguro. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que seguramente que me he dejado media docena de cosas, pero es que si no, no saco nunca el vídeo y lo tenía ganas. Lo pensé un poco ayer y hoy lo tenéis aquí. Amigos, no olvidéis visitar el canal, estrategias diarias, ver los contenidos que estoy preparando y bueno, espero que... Tenemos que llegar a los 100 suscriptores, ¿eh? A los 100 suscriptores. Bueno amigos, hasta la vista.